nuestro pastor Roberto Sánchez. Estamos regresando al libro de los Hechos, el capítulo 4 del libro de los Hechos. Voy a suplicar que abran sus Biblias al capítulo 14, versículo 21 y el versículo 22. Tenemos una sección hasta el versículo 23. Pero vamos, hermanos, el día de hoy a meditar en los primeros dos versículos, 21 y 22. Y vamos a crecer en esta porción de la Escritura. Y el mensaje tiene que ver con el concepto de hacer discípulos. Y me gustaría que pudiéramos el día de hoy crecer, continuar en nuestro crecimiento en estos dos versículos bíblicos. La semana pasada comenzamos esta porción bíblica y la Escritura dice de la siguiente manera. Dice que después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice que volvieron, dice, a Listra, Iconio, dice que regresaron a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos a orar al Señor y encomendar nuestras almas a Él. Amantísimo Padre, Señor, quiero darte muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, tiene poder para sobreedificarnos. Yo te agradezco, Señor, porque podemos venir a ella y podemos ver, Señor, la belleza de tu palabra. Habla en nuestro corazón, que tu Espíritu, Señor, nos habilite para ver las maravillas de esta porción bíblica. Estar no solamente maravillados, pero impactados por la verdad misma, al punto de vivir y ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Queremos vivir para tu gloria, tu honra. Y creemos, Señor, que para eso tu palabra es instrumental. Tiene que estar en nuestros corazones constantemente. Yo te bendigo, yo te alabo por la preciosidad de esta porción bíblica. Bendícela en nuestros corazones. Lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Los primeros dos versículos de esa sección tienen que ver básicamente con el Evangelio de Jesucristo, número 1, y tienen que ver con el resultado del Evangelio de Jesucristo en la vida de los discípulos. El pasaje bíblico 21 y 22 dice que después de anunciar el Evangelio, dice, en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice que volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. La semana pasada observamos esa geografía desde Antioquía de Siria hasta Antioquía de Pisidia y ciudades entre medio. Encontramos nosotros Listra, Iconio, Antioquía, ciudades donde el apóstol Pablo básicamente lo que hizo en una manera común, rutinaria casi de esperar. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo cuando entraba en una ciudad? Su interés no era hacer beneficencia, no era asuntos sociales, no era ninguna otra cosa más que el Evangelio de Jesucristo. Dice que entró en aquella ciudad después de anunciar el Evangelio, de hacer muchos discípulos. Usted se da cuenta que hacemos discípulos, número 1, predicando el Evangelio de Jesucristo. No hay manera de hacer un discípulo de Jesucristo, sino antes, primeramente, predicar, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Poder responder en fe a la iniciativa eterna de Dios en su amado, en la persona de Jesús. No solamente su persona, pero su obra. No hay manera de ser discípulo, alguien disciplinado en la persona de Jesús, si primero no tenemos una relación, una comunión salvífica, eterna con el amado,
con Cristo Jesús. Una vez tenemos esa comunión, esa relación personal con Cristo, entonces hay un grito de necesidad. Somos discípulos de Cristo y entonces necesitamos vivir como Cristo desea que vivamos. Necesitamos ser como Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo, decidir como Cristo, amar como Cristo. Deseamos ser como Cristo en cualquier aspecto de la vida. Hay una necesidad, buscamos a nuestro alrededor y deseamos que alguien nos enseñe a ser cristianos, vivir conforme a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos nacido en Cristo y deseamos ser como Cristo. Usted se da cuenta que por un lado encontramos nosotros que el Evangelio es predicado. Por un lado observamos nosotros que nuevos discípulos se van formando, pero por el otro lado encontramos nosotros que dice que Pablo, Bernabé, dice que volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Y qué fue lo que hicieron? 3 participios que la Reina Valera revela: confirmando, exhortando y diciendo. En la gramática griega usted puede ver casi una simetría. Encontramos un verbo principal y encontramos 3 gerundios o 3 participios. En el original hay básicamente 2 participios que de alguna manera u otra las versiones modernas tienen que rendir un tercer verbo, y el verbo básicamente son 3 participios gerundios que están tratando la manera de describir la acción de volver a los discípulos. ¿Qué hicieron cuando volvieron a los discípulos? Los confirmaron, les exhortaron y les dijeron. Ahora, el verbo decir es muy leve, no tiene mucha significancia en sí mismo. Por eso yo creo que ese verbo que es implícito en ese pasaje bíblico, en mi consideración, conforme al contexto, dice que confirmaron, exhortaron y enseñaron. Porque ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que dijeron? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los discípulos del Señor Jesús? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con aquellos que tienen un grito de necesidad de ser como Jesucristo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? No estamos para inventar, hacemos 3 cosas. Confirmamos, exhortamos y decimos. Confirmamos, exhortamos y decimos. La palabra confirmar, lo hemos entendido, dice los ánimos, en otras versiones dice las almas, es más, nefe es esa la idea, el alma de los discípulos. Dice que confirmaron el alma de los discípulos, dice que exhortándoles, les exhortaron. El verbo parakaleo tiene que ver con ánimo, exhortar no es regañar, exhortar tiene que ver con animar a los que están alrededor. Dice para que permaneciesen en la fe, y el pasaje dice diciéndoles o enseñándoles. 2 puntos. Usted se da cuenta que dice la Escritura, enseñándoles es necesario. Usted se da cuenta que ese verbo es necesario viene de ese verbo infinitivo, dei. El verbo dei se ha considerado como un verbo divino en el sentido que es establecido por Dios. Es necesario significa tú no tienes escogencia. Eso no es un asunto si tú quieres o no quieres. Eso no es un asunto de que me parece esto pero no aquello. La vida cristiana, yo quiero las glorias pero no quiero la cruz, absolutamente. Esto es necesario. Está en la categoría de necesidad. Es establecido de parte de Dios. Es una obligación moral de parte de nosotros para responder delante de Dios. Este es lo que se llama la necesidad, lo necesario divino. O sea que eso es establecido por Dios.
En la vida cristiana no podemos escoger, me gusta la gloria, me gustan los títulos, me gusta que Dios va a hermosear mi vida, va a bendecir mi vida, pero aflicción, tribulación, mejor dásela al vecino. No podemos, simplemente es necesario. Es establecido por Dios. La vida cristiana es establecida por Dios con un elemento, y el elemento es que hay tribulación. Muchas, dice, tribulaciones. Vamos a entrar en el reino de Dios, dice, experimentando muchas tribulaciones de diferentes formas. Y esto tú no lo puedes escoger. Tú no puedes decir, I don't like this. Esta semana pasada alguien me trajo un burrito, y fue un burrito de accidente. No era para mí, o sea que me dieron el equivocado. Y le di la primer mordida y tenía cebolla. Oh, I don't like onions. No me gusta la cebolla. Y entonces la mordí, y entonces sentí la cebolla y a comenzar a sacar los pedazos. Y entonces sacaba la cebolla, pero sacaba también la carne asada. La carne asada me gusta, pero no la cebolla. La vida cristiana es como un burrito con cebolla. Usted no puede evadir la realidad, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto no es esta enseñanza no es un invento suyo ni mío. Esto es lo establecido por Dios, es necesario. Eso no lo podemos nosotros escoger. Eso está estipulado por la corte divina de Dios. Es una marca del cristianismo, porque Cristo sufrió dejándonos un modelo para que sigamos sus pisadas. O sea que sufrir por Cristo no es ninguna sorpresa. El día de ayer en una conferencia estábamos en Q&A y me hicieron una pregunta que tenía que ver precisamente con eso. El pastor puede sufrir, pero no los hermanos en la iglesia. No, dice que le decían a los discípulos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que esto no es un asunto de título. No se trata que si usted es anciano, es pastor, es líder, usted es hijo de Dios, es un discípulo de Dios, usted se va a comer un burrito cristiano y van a haber cosas que usted va a masticar que no son agradables. Nuestro sufrimiento no está en virtud de nuestra posición. Está en virtud de nuestra posición en Cristo. En virtud de que nosotros somos cristianos, entonces vamos a sufrir con Cristo. Ahora, este tema, aquí está el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está viviendo, él está plasmando un modelo que más adelante él lo enseña en sus cartas, y él constantemente está regresando a ese modelo que vemos en Hechos capítulo 14. Lucas describe ese modelo y más adelante el apóstol Pablo lo enseña. Y entonces ese tema del sufrimiento en la vida cristiana, Pablo básicamente lo resuena en todas sus epístolas, la realidad que debemos de estar dispuestos a sufrir por el nombre de Cristo. Básicamente la realidad es que el camino de la gloria es el camino de la cruz. Queremos la gloria, el camino está marcado por la cruz. Usted y yo tenemos que llevar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y cuando usted habla de su relación con Cristo y habla de las convicciones que Cristo ha puesto en su corazón,
y la gente reacciona y la gente dice, you this and that, en lo que quiera que sea. Usted y yo necesitamos sentirnos honrados y privilegiados que estamos sufriendo por Cristo. Usted y yo no podemos sufrir por nuestra mala cabeza, nuestras malas decisiones. No estoy hablando de esa dimensión de la vida. Estoy hablando de que usted y yo vamos a sufrir en momentos por nuestra identificación con Cristo. Y cuando usted le dice no a su hijo, usted no puede pretender que su hijo va a entenderle. Y usted le dice no a su esposa, no a su esposo, no al vecino por sus convicciones cristianas. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo. ¿Cuál es lo contrario? ¿Qué es lo contrario? Quedarse callado. Pensar que nada ha pasado, cuando mucho ha pasado. Usted no puede enmudecerse, dejar de sufrir por Cristo, absolutamente no. Aquí nosotros vemos en el libro de los Hechos, vemos una narrativa, una historia, un modelo. Pero en las cartas el apóstol Pablo nos enseña exactamente ese modelo. Y nos dice, por ejemplo, en el libro de Romanos, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí está la gloria, pero el camino a la gloria, ¿cuál es? Padecimientos juntamente con Cristo. Sí, la gloria. Pero ¿cuál es el camino de la gloria? Es la cruz, es el sufrimiento, es la tribulación que está atada a la realidad de nuestra posición en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice no solamente a los romanos, pero le dice también a los de Tesalónica, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea que sufrir por Cristo no debería de ser para nosotros una sorpresa. It's part of the package. Viene en el burrito. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipo, porque a vosotros os es concedido a causa, dice, de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también, ¿qué cosa? Padezcáis por Él. Mire el vocabulario que utiliza. A vosotros es concedido. El vocabulario, la fraseología tiene que ver con un honor. Dios te ha dado el honor, te ha concedido el honor, no solamente de creer en Cristo, sino también padecer por Cristo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Esta no es una sorpresa. Si usted y yo sufrimos por Cristo, gloria al Señor que sufrimos por Cristo. Si mi madre inconversa o mi hijo inconverso carnal no me entiende, es ok. Dice la Escritura que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque han de ser discernidas espiritualmente. Eso usted no lo puede cambiar, sino hasta que llega la salvación a su vida. El día de ayer estábamos en una conferencia y un pastor mencionaba acerca de la experiencia con sus hijos y habló que él como pastor, básicamente sus dos hijos se apartaron y más adelante el Señor los salvó. Y mientras ellos estaban en el pastorado con su esposa, sufrieron, dice, el desprecio de sus propios hijos. Y su propio hijo, el Señor lo llamó décadas después. Y hoy dice que él está sirviendo en un seminario
Y dice que hoy el Hijo lo jala al Padre, lo desea al Padre. Eso solamente tiene sentido por el milagro de la salvación en ese Hijo. Solamente. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Para él son locura. Pero cuando viene la vida en Cristo, cuando somos salvos, entonces hay un milagro de la salvación. Y entonces nosotros tenemos sentido, no en nuestra virtud, sino en la virtud de Cristo, en la vida de nuestros amados. Esa es la salvación. En la semana pasada una hermana me hablaba de su nieta. El Señor la salvó. Y no continuamos la conversación, pero yo estoy completamente seguro que hoy esa nieta, después de todos los desprecios que le ha dado a su abuela, la desea. Pero no es en virtud de la abuela, es en virtud de Cristo. Porque solamente Cristo es el que salva. Y cuando Él salva, ocurre algo maravilloso. Usted se da cuenta que lo que estamos leyendo es, por un lado, discípulos, por el otro lado, Pablo, Bernabé. Aquí hay una cita divina. ¿Qué hacemos con los nuevos discípulos que se van formando? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos una responsabilidad. El Evangelio nos enseña. El Evangelio nos enseña lo que el Evangelio mismo es. Y en el libro de Romanos el apóstol Pablo nos dice, porque no me avergüenzo, dice el Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza el Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. No es poder de nadie más sino de Dios. Cuando escuchamos y respondemos al Evangelio de Jesucristo, la realidad de que Él envió a su Hijo unigénito a morir por su pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para quitar su pecado, cargar su culpa, su vergüenza, su transgresión. Y entonces tenemos una palabra teológica que se llama imputación. Triple imputación. El pecado de Adán fue el mío. Mi pecado Jesús lo cargó y Él me dio su justicia. Esa es una triple imputación. El acto divino de Dios en la persona de Jesús es poder de Dios. Poder transformador, completamente transformador. En mi experiencia, por ejemplo, el Señor me salvó cuando yo estaba entrando a ser adulto. Y entonces mi hermana era la única cristiana. Y mi hermana me decía, trabajábamos todos y teníamos una bancomunada, teníamos un bank account todos juntos. Y entonces mi hermano trabajaba, yo trabajaba, ella trabajaba, y entonces todos poníamos en la cuenta del banco. Y entonces mi hermana era la única cristiana, y mi hermana lo que hacía, ella estaba encargada de las finanzas, y al final de la semana ella escribía un cheque para la iglesia, escribía un diezmo, una ofrenda, y se la daba. Y entonces nosotros como incrédulos veíamos, ¿qué estás haciendo? That's my money. Esa era la única frase que sabíamos en ese tiempo en inglés. That's my money. That's my money. No teníamos sentido de la vida. No teníamos sentido de la vida, ni de las cosas de Dios. Y era un pleito constante. Querer entender a mi hermana era como querer entender cálculos en la escuela. No. Simplemente no. Y eran, pero discusiones constantes. Hasta que el Señor nos salvó. Dios me salvó a mí. Poder de Dios para salvación. Me salvó.
Y Dios transformó mi corazón. Y sigue transformándolo, día tras día. Y en la economía de Dios comprendí. Llegué a un momento yo personalmente, voluntariamente, mi hermano se casó, mi hermana fue yo por otro lado, cada quien tenía su cuenta de banco. Ya no era un asunto de mi hermana, era un asunto de convicción. Y yo me acuerdo escribir los cheques. Yo escribía los cheques con tanta alegría y gozo hasta el día de hoy por el privilegio que Dios me concedía de poder contribuir con su reino. Y entonces me daba cuenta que los números eran más. Y entonces yo decía en mi mente, estoy dando demasiado a la iglesia. Estoy dando demasiado. Pero yo no me daba cuenta que eso era un reflejo de la abundancia de Dios en mi vida. Dios transformó no solamente mi corazón, pero me enseñó a escribir libros de cheques para la honra y la gloria de Dios. Porque cuando Dios trata con usted y conmigo en el Evangelio de Jesucristo, hay poder de Dios. No es poder suyo ni mío, es poder de Dios, transformador a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego después al griego. Y dice la Escritura, porque el Evangelio dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios que es en el amado, en Cristo, es nuestra justicia. Él cargó mi pecado y Él me dio su justicia. Y Él me declara justo. No en mi mérito, porque no hay mérito alguno, sino en el único mérito de nuestro Señor y amado Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo continúa en su carta y él dice, por ejemplo, en los primeros 11 capítulos, dice, no reine pues, o sea, a consecuencia de la justicia de Cristo en ti, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Somos justos delante de Dios en el amado. Y este pasaje de la Escritura dice que debemos de presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todos los días de nuestra vida vamos a presentar los miembros de nuestro cuerpo como un olor fragante delante de Él, como nuestra expresión de adoración a Él. Usted se da cuenta que este vocabulario es el que aparece en el capítulo 12. Entra el capítulo 12 del libro de Romanos y el énfasis es práctico, aplicar el Evangelio, la justicia de Dios en nuestro diario vivir. Y encontramos, por ejemplo, en el capítulo 12, así que hermanos, dice, os ruego, dice, la misericordia múltiple de Dios, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es vuestra adoración a Dios. Usted se da cuenta que esto es lo que usted y yo debemos de hacer, presentar a Dios nuestros cuerpos, nuestro ser, como una adoración delante de Él. ¿Y cuál es la base? Las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios, usted y yo hacemos esto. Nosotros hacemos esto, no en un vacío. Hay una base. Y son las misericordias de Dios en la persona de Jesús. Él nos trató a nosotros no con justicia, sino con múltiples misericordias en la persona de Jesús.
Y dice el pasaje, así que hermanos, a los hermanos que han experimentado las misericordias de Dios, les dice, por las misericordias de Dios, hagamos. Del capítulo 12, todo lo que viene, nosotros debemos de tener un prefijo a cada acción. Cada acción cristiana debe de ser acompañada pensando en las misericordias de Dios. Yo hago esto por las misericordias de Dios. Si Dios no me hubiera amado a mí y Él no me hubiera tratado con misericordia, mis acciones son vacías. Por ejemplo, en ese mismo capítulo 12, el apóstol Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferíos los unos a los otros como cristianos, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, dice, la hospitalidad. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios, usted se da cuenta que la hospitalidad es una práctica increíblemente concreta. La hospitalidad tiene que ver con abrir su corazón, abrir su carro, abrir su casa. ¿Por qué vamos a hacer hospitalidad? ¿Por qué vamos a practicar la hospitalidad? Por las misericordias de Dios. Entonces nuestra hospitalidad no es como el mundo lo hace. La hospitalidad es solamente abrir su casa y bueno, vamos a abrir la casa, vamos a darles de comer y luego después, no. ¿Por qué nosotros vamos a hacer hospitalidad, practicar la hospitalidad? Por las misericordias de Dios. Esta semana pasada tuvimos el privilegio de tener a Cortés, recién nacido. Lo tuvimos, los papás estaban cansados, entonces un break, mi esposa, yo y mis niños los tuvimos al chiquitito. Y ya hicimos historia porque estaba mojadito y entonces mi esposa le iba a cambiar el diaper y ¡pum! A fountain. Y entonces no solamente mi esposa, pero la cama, ya hicimos historia con el pequeñito. Pero ¿por qué hospitalidad con este pequeño? Por las misericordias de Dios. Y usted abre su corazón y abre su casa y usted tiene a ese pequeño en sus brazos y usted le pide al Señor, Señor, ten misericordia como la has tenido en mi vida. Ten misericordia. Esta semana, martes, tuve el privilegio de estar con un pastor. Qué increíble experiencia. Nos reunimos y entonces me dice, ¿dónde quieres comer? Y le digo, it's okay, le digo, yo tengo estómago de misionero, yo como todo. Menos cebolla, le digo yo, ¿verdad? No hay problema. Y entonces le digo, mira, enfrente está un Carl's Jr., ya está bien, yo, ¿me entiende? No voy, pero ahí está enfrente. Para mí está bien. Y me dice él, absolutely not. No, absolutamente. Mira, yo te quiero llevar al mejor restaurante de la ciudad. El mejor restaurante. Dime tú, ¿cuál es el mejor restaurante que tú simplemente, ¿me entiendes? Quisieras ir y no has podido ir? Y digo yo, ¿y este hombre qué tiene? Dije yo, what's the cash, ¿verdad? ¿Me entiendes? ¿Qué me quiere que yo firme acá después del...? No? Y entonces dije, wow, you don't find people like, no, absolutamente. Me dice, tú dime. Y le digo, Carl's Jr., ahí está, no hay problema. No, absolutamente. Allí tú puedes ir anytime you want. Yo quiero llevarte al mejor restaurante de la ciudad. Y yo me quedé sin palabras. Yo le digo, nadie me trata hacia mí. Nadie me trata hacia mí, no, nadie, no. Y entonces este hombre tratándome de esa manera, y entonces allá en mi mente el pastor digo, ¿qué tiene este hombre? Y entonces, y luego después me dice, más fácil,
What do you like to eat? Me dice. ¿Qué te gusta comer? You like Italian food? Me dice. You like, me dice, seafood? You like, ya comenzó. Le digo yo, anything is good for me. Y entonces se dio por vencida. Y me dice, te voy a llevar, me dice, al mejor restaurante italiano de la ciudad. Él vive en una ciudad muy, muy buena ciudad. Te voy a llevar a ese restaurante. Entonces fuimos al restaurante, me pidió todo el menú. Lo conocen a este hermano todos. Viene un mesero y le dice, guapo, ¿cómo está guapo? En español, un americano. Y todo el mundo lo conoce. Y entonces me pidió todo el menú. Y yo a probar el menú. Y me dice, este hermano, al final de todo, me dice, yo quiero que tú te vayas a la casa y que lo primero que tú le digas a tu esposa, conocí a un hombre que está aprendiendo a amar. ¿Sabes lo que yo hice cuando llegué a casa? Lo primero que le dije a mi esposa, conocí a un hombre que me está enseñando. Increíble. Yo me fui impactado. Una lección que tiene que ver con esta dimensión. Tenemos una responsabilidad. Es cierto que podemos ir a Carl's Jr., podemos hacerlo. Eso fue el martes. El miércoles yo tuve una experiencia pero tan linda, pero tan preciosa. Llegamos al estudio bíblico y hay tamales. No tenemos tamales, hermano. Miércoles no tenemos tamales. Si en casa hay un pancito ahí medio ahí, ¿verdad? ¿Me entiendes? No tenemos tamales. Y un hermano trajo tamales. Y yo estaba pensando, hombre, ¿cuánto costará un tamal de esos? Cholotones así, ¡pum! Parecen nacatamal los tamalones. Y ya comencé a hacer números. Este hermano tuvo que sacrificarse para crear un ambiente. Nos provocó. Nos dio la oportunidad de poder experimentar el amor de Dios, la hospitalidad. Por las misericordias de Dios, no porque nos merecemos, por las misericordias de Dios, porque Dios me ha tratado a mí en una manera que no me merezco. Yo no me merezco esto. El apóstol Pablo tiene un preámbulo a toda su aplicación. Por las misericordias de Dios, hagamos hospitalidad. Dice, por ejemplo, más adelante, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Por las misericordias de Dios, yo voy a recibir al débil, no para contender sobre opiniones. Dice más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 14, así que ya no os juzguéis más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano por la misericordia múltiple de Dios. Él no me ha tratado para mi tropiezo. Dice la Escritura, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, si por causa de la comida que es mi libertad, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, porque el amor pone primeramente al hermano. El amor dice, para mí es importante mi hermano. El amor no dice, ¿qué me importa lo que piensan los hermanos? No, el amor dice, mi hermano es más importante que mis libertades. Dice, ya no andamos conforme al amor,
No hagas que por la comida o por tu libertad se pierda aquel por quien Cristo murió. Tenemos una responsabilidad con nuestro hermano por las misericordias de Dios. Porque Dios nos ha tratado con múltiples misericordias. Entonces nosotros vemos a nuestros hermanos y hacemos hospitalidad y hacemos buenas obras y damos de comer, suplimos necesidades. Y entonces dice la Escritura, así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, porque el agradarnos a nosotros mismos no es un reflejo de las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios nos enseñan. Dios sacrificó a su propio Hijo para darnos vida, a ti y a mí. Tenemos una obligación con nuestro hermano, por las misericordias de Dios. Porque Dios nos ha tratado con esas múltiples misericordias. Nosotros tenemos una obligación moral. Y la obligación moral es confirmar, exhortar y enseñar. Tenemos una obligación. No ser piedra de tropiezo al hermano. Si hemos experimentado las misericordias de Dios, usted tiene a un bebito en sus brazos y usted busca las misericordias de Dios para ese bebito. Sea que sea un pastor, sea que sea un hermano, por las misericordias de Dios, nosotros actuamos. No actuamos solamente. No hay un vacío. Hay una base. Las misericordias de Dios. Yo quiero que usted incline su rostro en este momento y dé gracias al Señor por lo que Él ha hecho en su vida y por lo que eso significa para su hermano. Tenemos una obligación y la obligación es relacionarnos, porque el Evangelio, el poder de Dios está ahí, porque nuevos discípulos se están formando. Tenemos la obligación no de ser piedra de tropiezo, no tomar nuestras libertades como lo más importante de nuestra vida, de nuestra existencia. Mi hermano es más importante que mis propias libertades. Mi obligación es confirmar, exhortar y enseñar. Señor, bendice tu iglesia. Estemos en una punta, en la otra. Estemos en la punta de recibir o de dar. Señor, bendice tu iglesia. Y enséñanos, Padre bendito, a ser instrumentos en tus manos. Instrumentos de honra y de gloria. Enséñanos a vivir el Evangelio de Jesucristo en cada aspecto de nuestra vida. Que por las misericordias de Dios veamos a nuestro alrededor y que abracemos a nuestros hermanos en confirmación, exhortación y enseñanza. Yo te bendigo. Te doy, Señor, a ti todo el honor y toda la gloria. Bendice a tu iglesia. Lo rogamos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.